¿Te imaginas ser fan de una película de terror donde un enmascarado elimina a sus víctimas una por una y decides llevarla a la vida real? Tener gusto por las películas de terror suele quedarse en la pantalla, pero en 2006 para dos adolescentes no fue suficiente mirar. Tomaron una idea enferma, una máscara, y la llevaron demasiado lejos. Una noche común de 2006 terminó convertida en una escena real de horror. Esta es una historia sobre cómo una fantasía mal digerida puede transformar a jóvenes ordinarios en psicópatas sedientos de sangre. A mediados de los años 90, el cine de terror estaba agotado, las fórmulas se repetían y el miedo ya no sorprendía a nadie. Entonces en 1996 apareció en cartelera Scream y lo cambió todo. La película, además de mostrar asesinatos, se burlaba de ellos, o mejor dicho, de su ejecución. Los personajes sabían que estaban dentro de una historia de terror y hablaban de ella como si fuera un manual. La película se volvió un fenómeno cultural inmediato y la máscara de Ghostface inundó cines, videoclubs y disfraces de Halloween. El terror volvió a ser popular, pero ahora con ironía, cinismo y una estética reconocible. La violencia de la cinta fue estilizada y el dejaba de ser una fuerza abstracta para convertirse en alguien tan cercano como un amigo, un novio o un compañero de clase. Ese fue el verdadero caos que sembró la película, la idea de que cualquiera podía ser el monstruo, pero lejos de ser tan solo un entretenimiento, para algunas personas más vulnerables y seamos francos, con menos neuronas, fue algo distinto. Una identidad, una fantasía de poder y un guión que podrían replicar en la vida real. Ahora, ¿te imaginas descubrir que tus propios compañeros de escuela son aquellos fugitivos del ácido fólico que quieren protagonizarla? Casey Joe Stoddard nació el 21 de diciembre de 1989 en Pocatello, Idaho, una ciudad pequeña en el sureste estadounidense. En septiembre de 2006 tenía 16 años y cursaba el 11º grado en la Pocatello High School, donde era conocida por ser una chica responsable y de carácter amable. Era una adolescente con planes de vida reales y buenas relaciones con sus amigos y compañeros. Creció en un entorno familiar centrado en valores y sueños comunes de normalidad adolescente. Vivía con su madre, su hermana y su hermano mayor y disfrutaba de actividades como dibujar, escuchar música y compartir el tiempo con sus amigos. Su abuela la describió como una joven con muchas metas, enfocada en su futuro académico y con un corazón generoso. Una joven típica con sueños ordinarios que incluían ir a la universidad y tener una carrera. En la vida cotidiana, Casey era popular entre sus compañeros, tranquila, confiable y querida. Aquella tarde del 22 de septiembre de 2006, sus planes eran tan sencillos y familiares como cuidar la casa y las mascotas de sus tíos mientras ellos estaban de viaje, y aprovechar de pasar el tiempo con su novio Matt Beckham, viendo películas y disfrutando de una noche de relajación antes de un fin de semana normal. La joven había sido contratada por sus tíos para cuidar de su hogar en Whispering Cliffs Drive, en el noreste del condado de Bannock. Cuando su novio llegó alrededor de las 6 p.m., Casey estaba contenta de reunirse con él y con algunos amigos para ver una película mientras cumplía con su responsabilidad familiar. Lo que siguió esa noche convertiría una escena cotidiana en una pesadilla imposible de prever. Brian Lee Draper nació el 21 de marzo de 1990 en Sandy, Utah, y pasó los primeros años de su vida lejos de Pocatello. Fue trasladado con su familia a Idaho en la primera década de los años 2000, donde se instaló y continuó con su educación secundaria en Pocatello High School. Desde temprano en la adolescencia, Draper mostró una fascinación marcada por las películas de terror, fenómenos mediáticos de violencia y eventos criminales notorios. Según diversas fuentes, rápidamente encontró en esos temas un refugio y una identidad cultivada en foros de internet y charlas con otros jóvenes con intereses similares. Tori Michael Adamczyk nació el 14 de junio de 1990 en Pocatello, donde pasó toda su infancia y adolescencia. Creció dentro del mismo sistema escolar en el que Draper llegó a integrarse, lo que facilitó que ambos se encontraran como compañeros de clase. La conexión entre ellos se profundizó cuando descubrieron un interés compartido por el cine, particularmente por los géneros slasher y de horror psicológico. Se hicieron cercanos durante su segundo año de secundaria y juntos comenzaron a explorar tanto la creación amateur de videos y cortometrajes, así como la dimensión más oscura de la violencia representada en películas y en crímenes reales.
En la escuela, ambos eran estudiantes del 11º grado y aunque no destacaban por excelencia académica ni por liderazgo positivo, sí lo hacían como jóvenes socialmente aislados con obsesiones poco comunes para su edad. Su amistad se cimentó en largas conversaciones sobre violencia, fama macabra y escenas de horror, hasta que esos intereses cruzaron la línea de la imaginación y se convirtieron en planes concretos. Draper y Adam Sieg compartían más que simples aficiones cinematográficas. No se conformaban con ser espectadores, querían traspasar la pantalla y anhelaban notoriedad. Según investigaciones posteriores, ambos jóvenes manifestaron el deseo de superar en brutalidad a los asesinos de la de Columbine, perpetrada por sus ídolos Eric Harris y Dylan Klebold. Además, buscaban de emular a los personajes ficticios de Scream, particularmente a Billy Loomis y Stu Macher, quienes en la película de 1996 encarnan la maldad a sangre fría detrás de una serie de asesinatos. En los días previos al asesinato, Draper y Adam Sieg grabaron varias cintas caseras donde discutían detalladamente su deseo de cometer actos violentos, mientras elaboraban una lista de la muerte con potenciales víctimas y hablaban explícitamente de cómo querían recrear eventos brutales en la vida real. En esas grabaciones se menciona tanto a los perpetradores de Columbine como a los personajes de Scream, lo que cimentó el apodo mediático de los asesinos de Scream, que más tarde fue adoptado por los reportes periodísticos. En estas cintas, los jóvenes expresaban su fascinación por la violencia, algo relativamente común entre desadaptados sociales. Digo, adolescentes aficionados a géneros extremos sin un deseo explícito. Claro que no querían poner en práctica actos letales, para nada. Incluso planeando no solo el asesinato de Cassie, sino una oleada de violencia que incluiría a otros compañeros de escuela en el futuro. Aunque sus trayectorias personales y razones profundas pueden diferir, el eje de su conexión fueron fantasías de sangre, atracción por el peligro y desprecio por las vidas humanas. En grabaciones recuperadas por investigadores, ambos se describían como psicópatas enfermos que encontraban placer al matar a otras personas, citaban eventos reales de violencia y se felicitaban entre sí por la ejecución de sus planes. En el orden de la dinámica interpersonal, quienes han estudiado el caso señalan que Adam Sieg ejercía una inclinación hacia las narrativas de sus fantasías, mientras que Draper a menudo actuaba como eco de esa visión, el monito cilindrero que apoyaba e intensificaba las ideas de su amigo, que era otro monito cilindrero pero más cínico. Sin embargo, ambos tenían roles activos en la planificación y ejecución del crimen, y ninguno actuó como simple espectador. En resumen, Brian Draper y Tori Adam Sieg eran jóvenes que depositaron su sentido de valía en acciones extremas. La historia del asesinato de Casey Joe Stoddart ha sido apodada desde el inicio como la historia de Scream en la vida real, por la inspiración explícita que los perpetradores atribuyeron a la película Scream de 1996, y en la manera en la que intentaron imitar los elementos del film en un acto letal fuera de la pantalla grande. Pero antes de entrar de lleno al asesinato en sí, vamos a contextualizar algunas cosas muy importantes. Scream, dirigido por Wes Craven y escrito por Kevin Williamson, se estrenó en 1996 y revitalizó el género slasher con un enfoque en personajes que son conscientes en las reglas del cine de horror. Un asesino con máscara y una secuencia de muertes en una comunidad adolescente aparentemente normal. La película jugaba con la idea del miedo, la identificación con el grupo de adolescentes, por más que parezcan de 30 años, y la falsa seguridad de que el peligro solo ocurre en la pantalla. Lo que en la ficción era un comentario autorreferencial del género, en el caso de Casey Joe se convirtió en un guión que los perpetradores se tomaron literalmente. Además de su enfermiza y patética admiración por Scream, Draper y Adam Sieg se refirieron a ella directamente en sus planes grabados en video, mencionando su deseo de recrear escenas similares en la vida real. Estos videos caseros, recuperados por la policía y utilizados como evidencia, mostraban conversaciones donde hablaban sobre cómo querían convertirse en notorios asesinos, imitando aspectos de películas de terror y otros casos reales notables. En estas grabaciones se oye a los dos jóvenes discutir su plan, referirse a Cassie como su primera víctima y decir frases que reflejan una mezcla de frivolidad y una determinación moralmente atrofiada, por lo menos. Aunque no llevaban el mismo traje y máscara exactos de Ghostface, el asesino icónico de Scream, Draper y Adam Sieg vestían ropa oscura, guantes y máscaras blancas improvisadas, lo que señala una influencia
influencia visual directa del cine slasher en la estética que eligieron para el ataque y una muestra rampante de la falta de compromiso con su propia paja mental. Ese uso de una identidad oculta recuerda el juego mortal de Scream, donde el asesino anónimo que aparece sin previo aviso detrás de los protagonistas era parte de un intento de simular una película de terror dentro de la vida real. Además, la manera en que interrumpieron temporalmente la electricidad del hogar para intentar atraer a Cassie y a su novio al sótano evoca tácticas de tensión y sorpresa típicas del género. El caso de Casey Joe se considera un ejemplo de un crimen imitativo, o copycat, que se refiere cuando un agresor replica elementos de un acto representado en medios de entretenimiento o en casos reales previos. La categoría de crimen imitativo está bien documentada en criminología como una falta de neuronas, un fenómeno donde los individuos internalizan y reproducen conductas violentas que vieron en películas, series o hasta en internet, confundiendo así fantasía con acción real. Así que no me enteré yo que alguno de ustedes cometió un crimen por ver uno de estos videos. En diversas listas de crímenes inspirados por películas, el asesinato de Casey Joe ocupa un lugar destacado por la claridad con la que los perpetradores mencionan Scream y otras películas de terror como sus principales motivaciones para realizar su plan. Decir que Scream causó el asesinato sería simplista y erróneo más que nada, pues la película fue solo un elemento dentro de la extraña mezcla de fantasías violentas, obsesiones personales y deseos de notoriedad que ya estaban presentes en Adam Sick y Draper. Sin embargo, su importancia radica en cómo estos jóvenes utilizaron la narrativa de una película para poder justificar su violencia. La influencia de películas sobre acciones destructivas reales ha sido materia de debate desde mucho antes de Scream, con otros ejemplos conocidos de crímenes motivados por películas de terror, como es el caso de James Bulger en 1993, en el que dos niños de 10 años asesinan a uno de 2 en Liverpool, replicando así escenas de Chucky 3, lo que generó un gran debate público. Otro caso parecido es el de Elena Lovakeva en 2015, una asesina rusa apodada la novia de Chucky por su obsesión con la saga y sus métodos violentos. El caso de Casey Joe sirve como recordatorio de que cuando la línea entre la realidad y el entretenimiento se difumina para individuos en crisis, las consecuencias pueden ser mortales. Pero no culpemos a las películas no tienen culpa de nada, excepto Chucky. Chucky sí es del diablo. La tarde del 22 de septiembre de 2006 comenzó normal para Cassie Joe Stoddart. A partir de las 6 p.m. se reunió en la casa que cuidaba con su novio Matt Beckham y algunos amigos para ver una película. Kill Bill Volumen 2, muy buena por cierto. Nada en su comportamiento esa noche indicaba alarma o peligro. Era una reunión tranquila entre jóvenes conversando y disfrutando de un jueves por la noche, como cualquier otro grupo de gente blanca de clase social media alta en un país del primer mundo. A eso de las 8 p.m, Brian Lee Draper y Tori Michael Adamczyk, compañeros de escuela de Cassie, hicieron su aparición. Fingiendo normalidad, pidieron un tour por la casa para familiarizarse con el lugar, un movimiento calculado del que nadie sospecharía, pues como todo buen anfitrión, lo primero que haces es mostrar la casa donde estás, aunque no sea tuya, y no estoy siendo sarcástico. Es lo que cualquiera haría. Cassie con amabilidad les mostró distintos espacios, incluyendo el sótano, y ellos aprovecharon la visita para dejar la puerta de acceso desde el exterior ligeramente abierta. Después de ese tour, hubo una despedida que no levantó sospechas. Draper y Adamczyk aseguraron que iban al cine, pero en realidad no se dirigieron a ninguna sala de proyección. En su lugar viajaron a un lugar apartado y comenzaron a ponerse ropa oscura, guantes y máscaras blancas, que además de ocultar su identidad, su intención era crear una presencia amenazante y cinematográfica, aunque tuvieran la complexión de un perro parado. La estrategia de entrada fue utilizar la puerta del sótano que anteriormente habían dejado entreabierta. Entraron con sigilo y se dirigieron hacia la caja de fusibles que estaba dentro de la casa. Ahí manipularon los interruptores de luz para generar apagones intermitentes, ya que el objetivo era desorientar a Cassie y hacerla entrar al sótano, donde ahí planeaban emboscarla. Y sé que esta es la enésima vez que lo digo, pero esta táctica recuerda a las jugadas de tensión dentro de las películas de terror. Pero en este caso, el terror no era ficción. Matt Beckham, el novio de Cassie, no bajó al sótano cuando las luces se apagaron repentinamente. Se quedó con ella, porque es lo que un hombre hace. Pero cerca de las 11:30 de la noche decidió irse a la casa de su madre, porque es un caballero, claro que sí, obviamente. Pero sin él saberlo, al mismo tiempo le estaría dando el último adiós a Cassie, un último beso.
Unos minutos después, ya sin la presencia de Matt, Draper y Adamczyk subieron por la escalera corriendo con sus cuchillos en mano. Los cuchillos no fueron armas improvisadas. No puedo decir lo mismo de sus trajes todos basura. Pero volviendo a las armas, uno era un cuchillo de caza y la otra una daga con hoja de doble filo. Casey Joe nunca tuvo oportunidad de escapar. Los jóvenes la apuñalaron repetidamente con una brutalidad despiadada, según la autopsia, alrededor de 30 veces. Muchas de ellas con signos claros de fuerza y dirección deliberada. Es decir que las heridas abarcaron zonas vitales como cuello, torso y corazón. Una vez que Cassie Joe yacía sin vida, Draper y Adamczyk no huyeron de inmediato. Se dirigieron a su auto y grabaron otro video, esta vez con sonidos de excitación nerviosa e incluso satisfacción. En la grabación, Draper admite haber cortado la garganta de Cassie, describiendo crudas imágenes que solo podían venir de una mente distorsionada por el crimen. La garganta y entonces vi cómo su cuerpo desapareció. Alardeaba con una mezcla de euforia y desconexión moral. En esa misma cinta se escuchan risas nerviosas, bromas macabras y una conversación que sugiere que los jóvenes querían documentar su crimen como si fuera una película casera. I just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie. Oh, fuck. That felt like fucking real. Estas grabaciones, junto con la ropa clandestinamente enterrada y parcialmente quemada en el Black Rock Canyon, fueron hallazgos que más tarde confirmaron la participación directa de ambos en el asesinato. Cuando la policía respondió a la llamada días después, encontraron una escena del crimen llena de tensión forzada y violencia estética como fueron los apagones provocados, lo que sugiere que los atacantes entendían la teoría del miedo y querían utilizar la oscuridad como arma. La ropa, guantes y máscara dejados por el lugar a simple vista o escondidos fueron indicativos de premeditación y de un intento de ocultar su identidad, que obviamente salió mal. También encontraron guantes, cuchillos y restos de cintas que también documentaron el crimen y exhiben una alineación audiovisual con la fantasía que los perpetradores tenían en mente. Es el típico "en mi mente sonaba genial". En su brutalidad, este crimen apagó una vida muy joven y dejó un rastro de evidencias que servirían como prueba clave para el resto de la investigación, así también como el arresto y la condena. Y aquí es donde les muestro toda la implacable investigación de la policía. Cuando los familiares de Cassie Joe Stoddart regresaron a la casa el 24 de septiembre de 2006, la escena que encontraron era una declaración muda de horror. Puertas abiertas, objetos fuera del lugar y finalmente el cuerpo sin vida de Cassie en la sala. Esto provocó la inmediata llamada a la policía. Ese lugar tranquilo en Whispering Cliffs Drive se transformó en la escena de un crimen cuya violencia desbordaba lo inimaginable. La propia autopsia confirmaría las decenas de muchas de ellas fatales, que evidenciaron un ataque brutal y constante. Los investigadores comenzaron la pesquisa con rutas tradicionales como cronologías, llamadas, testimonios y pruebas físicas. Uno de los primeros giros fue que el novio de Cassie, Matt Beckham, fue inicialmente considerado el sospechoso, en parte porque sus huellas aparecieron en la caja de fusibles, más específicamente en el panel que habían manipulado los atacantes para encender y apagar las luces en la casa. Beckham explicó que había hecho trabajos eléctricos anteriormente en la casa, lo que coincidió con las huellas encontradas, y que había hablado con Adamczyk por teléfono cuando se marchaba. Sería un cobarde negligente, pero no un culpable. Con Beckham descartado, la atención de la policía se dirigió hacia los dos últimos en ver a Cassie con vida, los raritos de Brian Draper y Tori Adamczyk. Su coartada de que habían ido al cine resultó insostenible cuando ni siquiera pudieron recordar detalles de la película que afirmaron haber visto. De haber dicho que se estaban besando entre ellos en la sala del cine, tal vez la policía les hubiera creído, lo que llevó a los detectives a presionar más por sus explicaciones sobre su paradero real esa noche. En entrevistas iniciales, ambos minimizaban su retorno a la casa después de haber ido al cine, negando que tuvieron intenciones siniestras. Sus relatos cambiaban y se contradecían conforme la investigación avanzaba, lo que aumentó las sospechas de los investigadores.
El avance definitivo fue cuando Draper, bajo mucha presión, le confesó a la policía dónde habían dejado todas las evidencias que estaban intentando ocultar con Adamczyk en Black Rock Canyon, un área abierta fuera de Pocatello. Y así, siguiendo las indicaciones de Draper, la policía llegó al escondite donde estos dos intentaron esconder las cosas con las que planearon el crimen. Ahí encontraron enterrado y parcialmente quemados unos VHS, ropa, guantes, máscaras y armas. Los objetos eran incriminatorios por sí solos, pero la cinta era la llave más perturbadora. Tras ser restaurada, la cinta mostraba un video de cómo Draper y Adamczyk planeaban todo el asesinato. Grabaron el antes del ataque y el después, celebrándolo, explicando sus motivos y detallando su plan como si fuera un guión que seguían paso a paso. Y este material se convertiría en la piedra angular de toda la acusación. El 27 de septiembre de 2006, 5 días después del asesinato, Draper fue arrestado. En múltiples interrogatorios, tanto él como Adamczyk se acusaron mutuamente, cada uno intentando minimizar su participación en cuanto a las puñaladas. Imagina defenderte como, no, yo le di solo 3 puñaladas, él le dio 27 más, lo que corrobora que todos son amigos hasta que toca decirle a la policía quién apuñaló más veces a una chica inocente. En un momento crucial del interrogatorio, Draper admitió que había estado él presente en la habitación donde Cassie estaba siendo asesinada y confesó haberla herido en la pierna y en el pecho bajo por presión de Adamczyk, sin ser capaz de negarse ante él cuando él le decía: asegúrate de que esté muerta. Adamczyk, por su parte, también terminó arrestado tras declarar en su segunda entrevista que tenía que hablar con un abogado antes de continuar. A partir de ese momento, ambos quedaron formalmente encarcelados bajo cargos de asesinato de primer grado y conspiración para cometer asesinato. Además de la cinta y los objetos enterrados, la investigación se centró en análisis forense de la sangre en guantes y ropa encontrada en Black Rock, lo que la vinculaba directamente a Cassie, también en huellas y rastros que confirmaron que ellos habían manipulado la escena mucho más allá de una simple visita social, y la cronología de las llamadas y testimonios que desmentían sus coartadas los colocaban a ambos en la escena antes, durante y después del crimen. La investigación de la policía sobre el asesinato de Cassie Joe Stoddard transitó de sospechas iniciales sobre personas cercanas hacia un enfoque implacable sobre 2 personas cercanas, compañeros de escuela que parecían cada vez más involucrados conforme se reunían pruebas y testimonios. Tras su arresto el 27 de septiembre de 2006, Brian Lee Draper y Tori Michael Adamczyk fueron acusados formalmente de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Debido a la magnitud del crimen, la abundancia de pruebas directas y el riesgo del prejuicio mutuo, la fiscalía optó por juicios separados, aunque ambos procesos se sostuvieron sobre la planificación previa, la ejecución coordinada y las grabaciones en video donde documentaban la intención y la celebración del asesinato. Ambos acusados eran menores de edad al momento del crimen, pero fueron juzgados como adultos. Una decisión clave que marcó el tono del proceso y el rango de penas posibles. La estrategia de la fiscalía fue demostrar que el acto no fue un impulso, sino deliberado y meticulosamente planeado. Para ello, presentó un conjunto de pruebas que todas juntas eran demoledoras. La fiscalía subrayó que Cassie Joe Stoddard no fue elegida por un conflicto personal, sino como parte de una fantasía de notoriedad violenta. Ese hecho, lejos de suavizar el crimen, lo agravaba aún más. Por su parte, las defensas de Draper y Adamczyk intentaron, y con matices muy distintos, diluir la responsabilidad individual. En el caso de Brian Draper, sus abogados argumentaron que todo esto ocurrió porque Adamczyk lo estaba presionando, presentándolo más como el seguidor que el líder. Se insistió en su edad, en su inmadurez emocional y la posibilidad de que no hubiera comprendido las consecuencias de sus actos. Pero la defensa de Tori Adamczyk también trató de minimizar su situación. Trataron de minimizar su rol en cuanto a las puñaladas y también en las cosas que decían las grabaciones, sugiriendo una exageración juvenil y fanfarronería posterior al crimen. Ya, ni cómo defender lo indefendible, de verdad. Ambas estrategias chocaron contra un problema insalvable, el de las propias palabras de los acusados, grabadas sin coerción que describían con claridad su intención y satisfacción. Brian Lee Draper fue declarado culpable de asesinato en primer grado el 17 de abril de 2007. Tori Michael Adamczyk fue hallado culpable de asesinato
en primer grado el 8 de junio de 2007. En ambos casos, el jurado concluyó que la evidencia de premeditación y conspiración era incuestionable. Durante la fase de sentencia, los jueces escucharon declaraciones de familiares de Cassie Joe Stoddart, quienes describieron la pérdida irreversible y el vacío dejado por su muerte. La fiscalía solicitó la pena máxima, argumentando que el crimen representaba un peligro extremo para la sociedad y que no existían atenuantes suficientes. El fallo fue contundente: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más tiempo adicional por el cargo de conspiración para ambos acusados. El tribunal dejó claro que la edad no podía eclipsar la naturaleza del asesinato, que fue planeado, ejecutado y celebrado, y eso anulaba cualquier argumento de error juvenil, alegando errores procesales y preguntándose por qué tenían una cadena perpetua siendo menores de edad. Pero el tribunal rechazó las apelaciones principales, manteniendo intactas las condenas por asesinato. Literalmente el tribunal dijo: no leo lloros. Solo se realizaron algunos ajustes técnicos, pero nada se modificó de la cadena perpetua. La justicia respondió con la única sentencia posible dentro de la ley: el encierro permanente de quienes decidieron convertir la ficción en algo real. Y sí, le salió cara su bromita. La condena cerró el capítulo judicial, pero no reparó el daño humano. Para la familia de Cassie Joe Stoddart, el tiempo quedó fracturado en un antes y un después del 22 de septiembre de 2006. La pérdida fue la de una hija, hermana y nieta. Fue la destrucción de un ser humano con aspiraciones al futuro que incluía estudios universitarios, una vida adulta y una identidad que apenas comenzaba a definirse. Familiares y amigos describieron un duelo prolongado, agravado por la brutalidad del crimen y por el hecho de que los asesinos eran compañeros de escuela, jóvenes que Cassie conocía y en quienes no tenía motivo alguno para desconfiar. Esa cercanía convirtió el dolor en algo más corrosivo: la traición. La casa donde ocurrió el asesinato dejó de ser un hogar y se transformó en un lugar inhabitable emocionalmente. Años después, la tragedia se profundizó con la muerte de la madre de Cassie, quien falleció tras una larga batalla contra el cáncer. Para muchos allegados, fue imposible separar ese deterioro acelerado de la salud del golpe devastador que significó perder a su hija de manera tan violenta. Por otra parte, Pocatello, una ciudad acostumbrada a la rutina y a la percepción de seguridad típica de comunidades pequeñas, perdió su inocencia. El asesinato provocó miedo, desconfianza y un cuestionamiento colectivo sobre cómo dos adolescentes pudieron planear y ejecutar algo así. Escuelas, padres y autoridades locales empezaron a revisar protocolos, hablaron de violencia juvenil, de señales de alerta ignoradas y del aislamiento emocional de algunos estudiantes, como si todos los solitarios nos volviéramos locos, ¿no? Y voy a matar a alguien. Durante meses, el nombre de Cassie Joe Stoddart fue un ejemplo de vulnerabilidad y la certeza de que el horror puede surgir desde dentro del mismo entorno escolar. El caso reavivó el debate recurrente de la influencia del cine, los videojuegos y los actos violentos en los adolescentes. Para algunos sectores, el asesinato fue presentado como prueba de que películas como Scream o Chucky sí pueden inspirar a crímenes reales. Para otros, incluidos criminólogos y psicólogos, esa explicación era reduccionista. La conclusión dominante fue más incómoda: las películas no, las personas sí. Scream no creó a Draper y Adamczyk, pero les ofreció un lenguaje, una estética y una narrativa que ellos ya estaban buscando. El problema no fue la película, sino la combinación de fantasías violentas, búsqueda de notoriedad, falta de empatía y una identidad construida alrededor del horror. El caso pasó a formar parte de los ejemplos más citados de crímenes imitativos, no como acusación directa al cine, sino como una advertencia acerca de cómo ciertos individuos pueden apropiarse de la ficción para justificar o dramatizar su propia violencia interiorizada. Desde el punto de vista legal, el caso de Cassie Joe Stoddart se convirtió en un referente en discusiones sobre penas extremas aplicadas en menores de edad. La cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional fue vista por algunos como una necesidad de proteger a la sociedad y por otros como una sentencia que cerraba cualquier posibilidad de rehabilitación. Sin embargo, los tribunales fueron claros y la premeditación, la documentación del crimen y la ausencia de remordimiento inmediato colocaron el caso
fuera de cualquier error juvenil. Con el paso de los años, el riesgo fue que Cassie quedara etiquetada como la víctima de los asesinos que imitaron a Scream en la vida real. ¿Me dejan prender la luz? Es que ya se fue el sol. Bueno, creo que se ve igual. De todas formas, su familia insiste que Cassie no es un caso, es una persona, una adolescente con talento, que tuvo mucho afecto, mucho futuro, pero cuya vida fue truncada por la decisión de dos conscientes jóvenes, solo por querer convertir la violencia en un espectáculo. Ni siquiera por odio personal. Para sus conocidos, Cassie era una mezcla de sensibilidad y salud emocional, muy propio de una adolescente equilibrada. Era el tipo de joven en el que los padres depositaban su confianza al momento de cuidar a sus hijos, y en la que sus amigos veían un espíritu gentil. Si no la conocías bien, te hacías sentir como que la conocías de toda la vida, dijo una de sus compañeras tras escuchar la noticia de su muerte. Su nombre permanece como recordatorio de lo que ocurre cuando la empatía desaparece y la ficción deja de ser un juego. Y ese es el legado más brutal de este caso, con 2 vidas desperdiciadas en prisión y una vida inocente arrebatada para siempre. Todo para imitar una película que jamás debió salir de la pantalla. Uy, no, se oscureció terrible, discúlpenme por eso. Grabé muy tarde. Suscríbanse, dejen un like y comenten lo que sea para que les dé un corazón. Tienen todas mis redes en la descripción y nos vemos en la próxima.